Buenos dedos, soy el Dr. Cerebro y en esta ocasión vamos a hablar de los Piasi, los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial. En el fondo de la Amazonía, ciertos grupos indígenas siguen aún sin haber tenido un contacto más que mínimo con la sociedad occidental y lo han hecho de manera voluntaria. Hay 25 pueblos que se calcula alrededor de 7.500 personas. Los departamentos de Cusco, de Madre de Dios, de Huánuco, de Loreto y de Ucayali. En el Perú existen 6 reservas indígenas y 2 reservas territoriales. Todas las reservas de la Amazonía suman más de 4.4 millones de hectáreas, que son el 3.6% del territorio nacional. Esto es un sector del Perú. Ellos han mantenido al margen, evidentemente, porque la invasión de Occidente les fue negativa. Con tanta tragedia en los 300 años o más de colonización, tenemos, evidentemente, el episodio de la masacre del Putumayo, de la Casa Arana. Los fueron reduciendo al esclavismo en la selva, cuando el periodo del caucho. En la lógica del desarrollo de la Amazonía, se penetra sangre y fuego. Conoce muy bien el bombardeo de los Matsé en el 64 por el gobierno de Belaúnde. La Fuerza Aérea del Perú bombardeó y ametralló aldeas de 3 de los 4 clanes indígenas Mayoruna, conocidos como Matsé, y bombardearon a hombres, mujeres y niños indefensos. Se calcula entre 400 y 1.200 muertos. Aquí siempre se ha visto los no contactados y los indígenas simbólicamente como los bárbaros, como la barbarie. Hay 2 maneras de entender la modernidad. Hay una manera arcaica de entender la modernidad, entender el poder que adquirió el humano sobre la ecología, y en esa medida se vio como un enemigo a la naturaleza y se vio como un enemigo a los otros pueblos y se vio como un derecho a atropellar y a destruir, y es básicamente lo que se ha hecho. Es una manera burda, es muy elemental. Ahora, una nueva manera de entender la modernidad es darse cuenta que es importante proteger la coherencia y la armonía del todo. Es más importante que la depredación. Ha habido también esa intención en algunos momentos en la República y por esa razón hay reservas naturales, y viéndolo de otra manera, finalmente los no contactados y los indígenas viven en una conexión con la naturaleza. Lo que hubo en Occidente fue un aislamiento voluntario de la naturaleza, y más bien eso se ve que es una barbarie en este momento con la destrucción ecológica en la que estamos viviendo y con los efectos que están habiendo. Se ve que hay que ser bárbaro para no darse cuenta que somos parte y que estamos en conexión con la naturaleza. Esto no tiene que ver con la izquierda o la derecha. Hay también una falacia clásica alrededor que la defensa de la ecología, entendido en su sentido más amplio, incluidos los humanos, es algo de izquierda, y eso es una estupidez. Han habido mucha gente de derecha que ha tenido ideas ecológicas y que ha hecho un gran trabajo. El más importante en nuestro continente es desde luego Joaquín Balaguer, el cual realmente protegió la ecología de la República Dominicana de una manera que hoy se están viendo los frutos a todos los niveles. La Amazonía peruana es particularmente importante y es particularmente biodiversa. Es una riqueza increíble la que tiene el Perú a ese nivel. El 8% de todas las especies de anfibios, el 20% de las aves, el 10% de los mamíferos, el 21% de las mariposas y el 11% de los peces. Y asimismo, la riqueza cultural, hay 25 pueblos en aislamiento voluntario o en contacto inicial. Con estos pueblos en aislamiento voluntario se tiene de alguna manera una ventana hacia una distinta experiencia de la humanidad. Los peces han estado protegidos por la ley 28736, que garantizaba sus derechos a la vida, a la salud, y que ha permitido su existencia y su integridad como pueblos. Es realmente una joya, es una cosa muy especial. Debería haber una real devoción por protegerlos. Tenemos esa responsabilidad. No solamente es una cuestión ya para los peruanos, es una cuestión para la humanidad. Y sin embargo, hay una ofensiva en este momento del gobierno, del Congreso, en fin, del pacto mafioso que nos gobierna contra los pueblos aislados, contra los Piasi. Por los intereses más bajos y pequeños, y por los intereses más desordenados y angurrientos, más materiales y menos inteligentes y menos sofisticados del Perú, hay un proyecto de ley, evidentemente impulsado por los fujimoristas, que amenaza un poco todos los esquemas de protección que se han ido muy lentamente y muy difícilmente estableciendo. Es el proyecto de ley 3518-2022. Lo que intenta es abrir las reservas a la explotación, las reservas indígenas, y ha sido calificado por los grupos indígenas y por los expertos antropólogos como genocida, literalmente. Estos pueblos en aislamiento voluntario o en contacto inicial no tienen resistencia a las enfermedades que tienen los otros peruanos y pueden morir de una manera muy rápida
ante enfermedades que para nosotros están controladas o que no son muy graves, como las caries o una gripe simplemente puede matar inmediatamente a grandes masas de la población. Esto ya sucedió una vez con el pueblo náhuatl, el cual tuvo contacto con madereros y petroleros en la reserva territorial Coabacori Náhuatl, Nanti, y casi la mitad de la población falleció debido a enfermedades transmitidas durante ese contacto, según investigaciones de Shepard y Barclay. Como moralmente sería imposible poder justificar la penetración asesina en la zona, esta gente ahora está trabajando para desmentir que existen estos pueblos en aislamiento voluntario o en contacto inicial y negando abiertamente la ciencia. La ignorancia se alimenta de sí misma, y la ignorancia como fenómeno y como arma de atropello, una ignorancia voluntaria. Como estamos en un mundo de la posverdad, se puede afirmar cualquier cosa, simplemente procede. Realmente esto ya no es política ni siquiera, ya sí es un tema que evidentemente tiene una dimensión histórica y filosófica increíble, pero tenemos que terminar hablando de política porque todo está interconectado. Ya hay una amenaza producto de la incapacidad del Estado de controlar, y todas estas zonas están llenas de empresarios ilegales y invasores que depredan todo tipo de recursos, la madera, el oro, la fauna, y ahora lo que se está buscando es que se haga desde el Estado. Es una ofensiva coordinada, una nueva ley, la ley 29763, que es un escándalo internacional, la llamada ley antiforestal, que permite otorgar concesiones forestales en los territorios indígenas. El gobernador regional de Loreto, René Chávez, quien ha negado la existencia de los piacis, a la vez que dice que no existen, los culpa del atraso de la región. Gustavo Gutiérrez Tixe, magistrado del Tribunal Constitucional, que es una pieza central de este régimen mafioso, declaró que no existen los piacis. La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, quien crea un grupo técnico para debatir si debe flexibilizarse el carácter intangible. La que tiene que proteger la riqueza cultural es la que se pone en la cabeza para tratar de flexibilizar el régimen. Es el mundo al revés. Y está evidentemente el inenarrable defensor del pueblo, que es una de las piezas más sucias del régimen. Es una ofensiva concertada y es una ofensiva destinada a exterminar a los piacis, crear una narrativa no ajustada a la verdad, pero que les permite explotar. Con el falso discurso del desarrollo no es más que el pillaje, porque nadie controla en este momento al monstruo que siempre ha sido el lucro en este país. No hay una barrera política para parar al lucro. Están imbricados todas las economías, la economía legal de la élite empresarial, la economía informal de la élite empresarial informal y la economía delictiva. Entonces los tres trabajan en conjunto por un interés, que es la rapiña. El Ministerio de Cultura ha también detenido la convocatoria para evaluar la creación de la reserva indígena en Loreto, la creación de la reserva indígena Yavari Mirim. Asimismo, el asunto de la carretera que iría de Nueva Italia a Abreu, y que el destino final está muy cerca de los piacis ubicados en el departamento de Ucayali. Están habiendo una cantidad de carreteras que se están creando, una por ejemplo que va de Vista Alegre, Michagua hacia Alto Michagua, en la convención en el Cusco, que lo ha presentado la Municipalidad Distrital de Megantoni, y que llega a escasos 200 metros de la reserva territorial. El problema no es solamente que se enfermen los indígenas no contactados con aislamiento voluntario, porque no tienen las protecciones naturales, sino que también las carreteras alejan a la fauna y contaminan los ríos, entonces sus medios de vida se están acabando, indirectamente también los están matando. Se sabe que los indígenas son los mejores guardianes de la selva. En donde hay poblaciones indígenas se preserva mucho mejor a las zonas biodiversas. Finalmente, la lógica de la conquista frente al indio bárbaro persiste. Es la misma lógica, desde la conquista hasta hoy. El país en este momento es como un pollo sin cabeza y ahora están contentos. Mucha gente desde la izquierda y desde la derecha, lo cual prueba que esto es apolítico. Están muy contentos porque el Trump ha cerrado la USAID, cuando no se dan cuenta que si no fuera por la USAID y si no fuera por la cooperación internacional, hace tiempo que se hubiera depredado mucho más la ecología del Perú y no hubiera ningún estándar a ese nivel. Es únicamente los límites y los requerimientos que se le ponen a los productos en el extranjero que hacen que la gente respete de alguna forma aquí la ecología. Es una inversión a futuro proteger el Amazonas. Tiene que haber una explotación sustentable de los recursos. Tú tienes que reaccionar, tú.